Ok, muy buenas tardes. ¿Cómo están todas mis hermanas aquí en Macedonia? ¿Quiero escuchar? Ah, excelente. Están todas muy bien. Estoy feliz, seguro. Hoy día disfrutamos aquí en Holland, Michigan, un poquito de la temperatura. Qué rico salir y... Bueno, yo en mi casa estoy con un poquito de alergia, no es muy rico, pero ya, el calorcito nos hace bien y estamos agradecidas al Señor por una semana más aquí, esta oportunidad que el Señor nos ha dado por su gracia, iniciando un nuevo estudio ya. Este sería nuestro segundo estudio en este libro, La armadura de Dios, de Priscilla Shirer. Wow, estamos calentando motores, entrando en toda esta introducción, esta primera semana del libro, pero que va a ser como nuestro mes de introducir y luego ya para entrar a cada uno de los elementos, buenas tardes, de los elementos de la armadura. Así que están todas muy emocionadas, me imagino, ¿no? Completando sus actividades y memorizando, llenando todo lo que necesitan para no quedarse atrás en cada uno de los estudios. Yo me imagino que ya todas hicieron sus tareas de los días, ¿qué días nos tocaba? 2 y 3, así que, bueno, estamos agradecidas al Señor. Estamos en este momento midiendo, dice el estudio, que debemos medir a nuestro enemigo. Y nos preguntamos por qué. ¿Tenemos un enemigo? Y por supuesto que sí tenemos un enemigo. Si eres una hija de Dios, si has sido comprada con la sangre preciosa de Cristo, si le has perdido perdón al Señor por tus pecados y en arrepentimiento le has dicho, Señor, te necesito como mi Salvador, eres una hija de Dios y por lo tanto eres una enemiga de Satanás. Tenemos un enemigo y somos amigos de Dios. El evangelista Juan, podemos ir ahí a nuestro Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 15, ya abrimos la Biblia y me encanta escuchar cómo se mueven las hojitas y estamos buscando nuestras libretas para escribir. Hay tanto que el Señor nos va a mencionar en este día para nuestro beneficio. Juan capítulo 15, verso 15, y tenemos que ponernos el micrófono en mi... Ya, por más que yo estaba gritando, nadie escuchaba nada, ¿no? Bueno, en el fondo está la bolsita que tiene el micrófono. Gracias. ¿Ya tienen todas sus Biblias abiertas ahí en Juan capítulo 15, verso 15? ¿Sí? Bueno, vamos a leer, dice, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado, como dice ahí, amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Entonces, ahí está nuestro Señor Jesús recordándonos que somos amigos de Dios. Y entonces, como Dios es un buen amigo, no tiene ningún secreto. Qué precioso, ¿no? Podemos entender que el Señor Jesús nos ha dado a conocer al Padre a través de toda su revelación. ¡Qué maravilloso! Podemos tener toda su revelación aquí. Y esta verdad nos va a ubicar, por supuesto, inmediatamente en una posición preciosa de privilegio. Somos amigas de Dios, somos hijas de Dios que entendemos su escritura, pero también a la misma vez de estar en esta posición, tenemos que entender que eso nos da a nosotros una responsabilidad, ¿cierto? Y como hijas de Dios debemos entender que la posición del creyente, lo que somos en Cristo, claro, es una cosa, es una posición, pero lo que es la práctica no es muy perfecta, ¿verdad? La posición es perfecta, pero la práctica del cristianismo muchas veces no es muy perfecta. Ahora, la voluntad de Dios es que nuestra práctica se corresponda a esa posición cada vez más. Y bueno, lo cierto es que aquí en esta tierra, mientras estemos viviendo aquí, va a ser difícil, pero
la idea es que a través del proceso de la santificación, ese crecimiento, esa creciente semejanza a la persona de Cristo, como fue nuestro último tema en el último libro, ¿recuerdan? Cómo ser transformadas a la semejanza del Señor. Eso vaya en crecimiento hasta que un día estemos con el Señor y ya, gracias a Dios, podemos experimentar entonces ahí no solamente una posición perfecta, sino que una práctica perfecta en el cielo con nuestro Dios. Entonces, qué maravilloso, ¿no? Una vez que hemos puesto nuestra confianza en el Señor como nuestro Salvador, que hemos creído en Él como nuestro Dios, nuestro único camino, ¿verdad? Que dice el Señor, yo solamente puedo llevarles al Padre. Y tenemos esta posición ahora, escucha bien este título, qué maravilloso, victoriosas, esa posición de victoria, en otra manera podríamos decirlo, una posición que nos da la ventaja sobre la lucha de la que hemos empezado a mencionar, ¿no? La semana pasada. Así que, ¿éramos enemigas de Dios? Sí, ayer cantamos una canción en la iglesia más o menos que mencionaba esa verdad, éramos enemigas, pero ahora en Cristo, a nuestro favor, intercediendo por nosotras, somos invitadas a la mesa del Señor y nos podemos sentar, así como un día el rey David dijo, ¿dónde hay uno que se beneficie, aunque es mi enemigo, el hijo de Saúl, Mefiboset? ¿Se acuerdan esa historia? Qué gracia, qué misericordia, qué amor mostró David, por supuesto inspirado por el mismo Señor, ¿no? Y le trajo a su mesa y le invitó. Esa historia la puedes leer ahí en 2 de Samuel capítulo 9, es maravilloso. Entonces, ¿qué somos? Dijimos amigas de Dios, y si amigas, entonces ahora enemigas de Satanás, ¿eh? Por eso tenemos que medir, ¿ah? Y nos tendríamos que traer una de estas winchas para medir y considerar cada aspecto de nuestro enemigo. La semana pasada empezamos reflexionando sobre estas 3 verdades. Ya se escucha mejor, ¿verdad, Rubelita? ¿Lo comprobaste? Please. La primera verdad que reflexionamos la semana pasada es que tenemos una lucha. ¿Recuerdan? Sí, todas escribieron ahí en sus notas, tenemos una lucha, es una lucha con nuestro enemigo el diablo, y aprendimos a la luz de las Escrituras que esta lucha ha sido declarada y es inevitable. O sea, todas, en cualquier momento de la vida que estemos, chiquitas, grandes, medianas, con los roles que tengamos, estamos en medio de una lucha inevitable. En segundo lugar, mencionamos que tenemos un enemigo invisible, ¿sí? Pero real, totalmente real, y no podemos ignorarlo. Y hoy vamos a enfocarnos un poquito más en ese detalle. Pero en tercer lugar, la semana pasada mencionamos, y esa fue la mejor parte de nuestro estudio, de gozarnos, entendiendo que no estamos solas en esa lucha, que tenemos a un Dios, un comandante en jefe, decíamos, mejor, mayor, inigualable, que está de nuestro lado. Dios, nuestro comandante en jefe, como les decía, uno mejor y mayor. Hablamos de que Él es omnipresente, omnisciente, que Él es todopoderoso. Hablamos que Él es inmutable, eterno, y solo en Él podemos confiar. Y solo en Él. Y solo Él puede abrir nuestros ojos del alma. Sí, estamos haciendo todo un repaso de lo que fue el precioso estudio de la semana pasada, ¿no? Esos ojos tan necesarios que necesitamos abrir para comprender todas estas maravillas, la posición, las responsabilidades, los beneficios, ¿verdad? Y todos estos requisitos para poder obtener la victoria en una batalla espiritual. Entonces, ¿están listas? Vámonos ahora a Salmos, capítulo 144 de nuestra Biblia. Por ahí en el medio de tu Biblia puedes encontrar Salmos 144. Y en el versículo 1, el primer versículo maravilloso,
que lees ahí dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. El salmista exalta a Dios, lo exalta y le dice, bendito sea Jehová. Y no solamente se queda ahí con esa gran verdad, exaltando al Señor, sino que se lo apropia a Él y dice, mi roca, mi Señor. Él sabe que la victoria solo la obtendrá cuando reconozca que la segunda parte ahí del versículo, si pones tus ojitos ahí, dice él, cuando él reconoce que necesita el adiestramiento, ¿verdad? Necesario de parte del Señor para esta victoria. Entonces, claro, podríamos mandar a un soldado que no ha sido adiestrado a la guerra. No, vamos en contra, ¿no? El adiestramiento de un soldado es esencial para la victoria en la batalla. Por eso estamos aquí, adiestrándonos para esta lucha. Si continuamos en la vida desconociendo nuestra lucha, no tengo una lucha con el enemigo de Dios. No, esas son cosas. Si continuamos nuestra vida descartando tan rápidamente a Dios, si continuamos nuestra vida desestimando la persona de Dios, que es principal fuente de todo nuestro ser, si continuamos nuestra vida desechando su instrucción escrita divinamente para nosotras, si continuamos la vida, lo único que va a pasar es, en nuestra vida, debilitamiento moral, decadencia espiritual. ¿Ves? Eso lo hemos estado mirando en estos días ahí en la lectura que hoy concluíamos en Jueces. Han estado leyendo Jueces, ¿no? Todo este tiempo. ¿Sí? Sí. Qué bárbaro. Mientras que leía Jueces y estaba estudiando para este tiempo, decía, lo mismo que está sucediendo. Desconocemos la lucha con el enemigo. Descartamos a Dios de nuestras vidas, desestimamos su persona rápidamente, desestimamos y desechamos la instrucción, vamos por la nuestra. ¿Qué va a pasar en nuestra vida? Debilidad moral, decadencia espiritual. Eso es lo que estaba sucediendo ahí en el pueblo de Israel. Y no saltó de tu Biblia esos pasajes ahí en Jueces capítulo 2, verso 10, que lo compartíamos en el chat, ¿no? Esos textos cuando dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Imagina, o sea, se murieron los líderes, Moisés, Josué, y luego vino otra generación que no conocía a Jehová, ni siquiera la obra que Dios tan maravillosamente había hecho por ellos. ¿Cuál es nuestra reacción frente a este texto o a esta historia? ¿Cuál es tu reacción? Lamentablemente miramos esa historia muy atrás en la historia del pueblo de Israel y estamos mirando la historia hoy día actual de nuestra generación, una generación que, voy a repetir, ha desconocido la lucha con el enemigo, ha descartado tan rápidamente a Dios, ha desestimado la persona de Dios y ha desechado la instrucción bíblica. Y lo vemos en esta generación, una generación decadente espiritual y moralmente. ¿Cuál es tu reacción frente a esa verdad? ¿Sientes realmente un peso por esta verdad? O la verdad, lo puedes responder para ti. No lo digas aquí en nuestra sala. Responde sinceramente al Señor. La verdad es que esto no me importa. La verdad es que esto no es parte de mi vida. Yo no me despierto pensando en eso. ¿Qué es lo que estás dando a conocer de quién es Dios para ti? ¿Ves? Porque se levantó una generación que no conocía. Porque seguramente sus padres nunca le hablaron de quién era Dios, ni vivieron a Dios. Bueno, precisamente eso es lo que estamos aquí en este día, todas
tomando notas y preparándonos para conocer quién es Dios, conocer más de Dios, qué es lo que Él dice en su palabra, de cómo nosotros tenemos que enseñar a otros acerca de Él. ¿Sí? Entonces, en la lección de hoy vamos a tener nuestras antenas bien atentas, ¿no? Bien alzadas, porque no queremos desconocer, al contrario de todas las D que mencionamos, ¿no? No queremos desconocer ni desestimar que también existe un reino espiritual, y ya ahí en la lección de nuestros días, ¿no? Ese reino espiritual, demoníaco, que no vemos a nuestros ojos, pero que es tan evidente por la lucha que cada una tiene que tener cada día en nuestras vidas espirituales. Entonces, hemos dicho que todo lo que sí vemos, todo lo que está frente a nuestros ojos, sí está directamente relacionado con ese mundo espiritual e invisible. Está relacionado. Seremos soldados bien sabios si no ignoramos las maquinaciones del enemigo, y así no seremos sorprendidas en medio del ataque. No, estamos vigilando porque no nos hemos quedado dormidas en la guardia. Estamos haciendo la guardia. Otra historia ahí en Jueces. ¿Recuerdan cuando Gedeón tenía que ir al enemigo? Y dice la Biblia que ellos tuvieron victoria porque justamente el ejército enemigo no estaban en guardia. Estaban ahí descansando en receso, un largo receso. Capítulo 8 de Jueces. Así que en la medida que nosotras vamos teniendo nuestras lecturas diarias, en la medida que nosotras, cada una, con su familia, estamos meditando en la hora silenciosa, ese app que recomendamos al principio del año, para tener con tu familia un tiempo especial de meditación. Otra vez, si es que lo puedes llegar a tener, porque también, cuando quieres tenerlo, ahí hay otra lucha, otra batalla que tienes que vencer. Entonces, en la medida que vamos haciendo esto, aquello y otra cosa más, y memorizando y teniendo nuestros estudios, completando las tareas, ¿sabes qué? Notaremos con más claridad cada vez la cantidad de veces que el Señor nos está mostrando el mismo pensamiento, una y otra vez. No sé si saltan de tus páginas también todas las cantidades de veces que habla el Señor de vencer, de tener victoria, de lucha, y historias que hoy día estamos enfocadas en eso. Entonces, yo hablaba con una amiga, es como te estás preparando para un trabajo nuevo y tienes que tener todas estas entrenamientos, y te muestran videos y todo lo que tiene que ver con ese trabajo en sí. Y yo me siento así en estos momentos también. Estamos como enfocadas en un tema, pero a la vez el Señor nos muestra por toda la Biblia la misma cantidad de veces que Él nos está queriendo preparar. Entonces, nos está abasteciendo, estaba pensando yo, esa cantidad de veces en la que podemos ser expuestas a la palabra, abasteciendo de su persona y estar de esa manera atentas en la pelea, atentas en esa pelea espiritual que cada día debemos enfrentar. Tú y yo, ¿por qué? Porque somos enemigas de Satanás y hay una lucha. Entonces la palabra de Dios nos advierte, sí, una y otra vez, directamente, de que nuestro enemigo, como dice en 2 Corintios, capítulo 11, 14, es un texto conocido, que nuestro enemigo, dice, no nos tenemos que maravillar, porque nuestro enemigo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. Eso está en 2 Corintios 11, 14, ¿no? Entonces, claro, sí, nuestro enemigo, él no toca la puerta de tu casa y te pasa una tarjeta de presentación y te dice, tal vez en alguna oportunidad de tu vida quieres considerarme. No, él no hace eso. Él irrumpe en tu casa, él irrumpe en tu vida, en tu familia, en tus rutinas. Él te engaña y usa disfraces de acuerdo a lo que él sabe que es lo que más te interesa o lo que es tu mayor debilidad. Él va a usar un disfraz para atraerte y seducirte y atraparte. Él va a hacer eso.
por eso tenemos que estar abastecidas, por eso venimos aquí a la palabra de Dios y nos ponemos en posición de ataque y tomamos nuestra arma, porque no queremos ser seducidas ni atrapadas por el enemigo. Vamos a, en el poder del Señor, percatarnos de cuál es el disfraz que trae en este día. Lo primero que nos va a interesar entonces en esta noche es cómo presenta la palabra de Dios a esta persona espiritual, cómo la presenta el Señor mismo. Sus diferentes nombres, lo estuvimos estudiando ahí en el libro, ¿no? Muchos, qué cantidad de datos, ¿no? Sus diferentes nombres nos van a revelar su carácter, su intención, su actividad. Los diferentes nombres que presenta la Biblia acerca de nuestro enemigo. En segundo lugar, veremos hoy, esta noche, cuál es su propósito. ¿Cuál es su propósito en medio de nosotras? Y por último, en tercer lugar, observaremos cómo opera o cuál es su táctica o cuál es su técnica en contra de nosotras. ¿Estás lista? Seguimos. Número 1, entonces, ¿cómo presenta Dios en su palabra? Y vamos a tocar un par de aquellos que ya lo vimos ahí en el libro. En primer lugar, vamos a ir a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y vamos a leer un poquito el contexto del pasaje que nos daba la escritora. Capítulo 8, versos 41 al 44. ¿Sí? ¿Ya lo tienes? El Señor está respondiendo a los fariseos que tan malvadamente, yo cuando leo este pasaje me da tanta tristeza, cómo se atrevían ellos a decir estas cosas de nuestro Señor, ¿no? El Señor Jesús pacientemente les responde a ellos y les dice, versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Ya sabes por qué ellos creían eso, ¿no? Qué feo. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo he salido de Dios y he venido, porque pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Dice el 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor fue muy directo y muy claro. Seamos honestos, ustedes no quieren ni van a escucharme porque ustedes son hijos de Satanás. Debemos comprender que la mentira entonces va a ser la principal característica de nuestro enemigo. No puedes ni siquiera pensar en tu mente que hay algo de bueno o algo de verdad en él. ¿Ok? Él es padre de mentira. Entonces, su engaño es tan astuto, su engaño es tan sutil que nos ha hecho incluso a todas las que estamos aquí, desde la más pequeñita hasta la más grande, caer en sus trampas. Porque no puedes negarme que alguna vez has pensado, no es tan malo como dicen. O tal vez te encontraste pensando, todos lo hacen. Solo una vez. Bueno, a mí me agrada, que hay malo en eso. Todos estos pensamientos. Alguien muy sabio dijo, atención, porque esto me encanta a veces repetirlo a algunos de mis hijos que han dicho, ¿no? Pero si todos mis amigos lo hacen. ¿Lo has escuchado, mamá? Sí, no, más de alguna vez. Bueno, alguien dijo muy sabiamente, para todos aquellos que quieren seguir la corriente, los que siguen a la multitud, pueden perderse en ella. Atención.
No sigas a la multitud. Nosotros vamos en contra de la multitud. Hay un concepto muy diabólico, escucha bien, muy diabólico, que se planta en la mente de todo aquel que minimiza el peligro del pecado, especialmente la mentira. Por eso enfocamos mucho ahí en nuestros hijitos desde pequeños. La verdad, hijito, la verdad. La misma Eva, y ya hemos hablado tantas veces, pero volvemos al ejemplo clásico. Eva, ahí en el huerto del Edén. Ella escuchó al mentiroso, ¿recuerdas? Ella dialogó con el mentiroso, ella razonó su pensamiento mentiroso, ¿sí? E incluso entonces ella llevó, después de su razonamiento, a su propia boca llevar una mentira, porque ella le respondió, Él nos dijo que ni siquiera le podemos tocar. ¿Había dicho así el Señor? En su instrucción, Génesis capítulo 17, te lo puedo leer para que no vayas ahí. El Señor había dicho tan claramente, no comerás del árbol del bien y del mal, porque ciertamente si comes de él, morirás. El Señor, la palabra de Dios, no menciona que no debía tocar el árbol. Pero, al parecer, la propia conciencia de Eva la acusa. La acusa de que ni siquiera ella debió haber hecho eso, ni siquiera dialogar con el mentiroso, ¿no? Así que fíjate cómo funciona Satanás, su mentira, su sutileza con nosotras. Él quiere disfrazadamente, sutilmente, entrar en nuestro pensamiento a través de las influencias, tantas influencias que tenemos en este mundo, y hacernos caer en mentir. El consejo sabio para las hijas de Dios, todas aquellas que tenemos el Espíritu Santo. ¿Quién tiene el Espíritu Santo en su vida? Vosotras que tenéis el Espíritu Santo y que estudiamos también hace poquito, nos advierte, nos avisa. Hay una debilidad ahí, somos advertidas por Él y Él nos recuerda a través de la Escritura que incluso hay pecados que ni siquiera deberíamos mencionarlos. ¿Recuerdas ese pasaje? Debemos ser sabias y huir de la tentación, justo como me encanta también José. ¿Recuerdas la historia de José? Siempre me gusta mencionarlo. Génesis capítulo 39, verso 12. Él salió huyendo de esa tentación cuando la mujer día tras día le molestaba, ¿no? Tenemos que seguir avanzando. También entonces vemos en la Escritura que nuestro enemigo es presentado como el tentador. ¿Ok? El tentador. Claro, él es especialista en seducirnos a cada una de nosotras a través de sus artimañas, todo esto para lograr su objetivo final, que vamos a mencionar un poquito más detalladamente en un rato más. ¿Cómo él empieza a tentarnos? ¿Sabes? Todas estas desorientaciones, todas estas debilidades, haciéndonos dormir. Realmente ese es el punto de él. Él quiere que dormamos y que dejemos toda actividad que podamos estar haciendo eficazmente para el avance del reino de Cristo, porque es su enemigo. Así que todo lo que sea avanzar para el reino de Cristo, él va a tratar de desorientarnos, debilitarnos, dormirnos y dejarnos inactivos. Él está feliz cuando tú estás inactiva, dormida en el servicio al Señor. El apóstol Pablo era muy consciente del obrar del enemigo y ahí en Primera de Tesalonicenses, puedes ir si quieres, Primera de Tesalonicenses, sí, pues vaya, porque vamos a parar ahí un buen ratito. Primera de Tesalonicenses, ¿ya lo tienes? Capítulo 2, verso 18, el apóstol Pablo reconocía y él venía advirtiendo y dice, Satanás nos ha estorbado. ¿Ves? Satanás nos ha estorbado. Y él estaba preocupado porque por eso mismo quiere enviar a Timoteo, y lo vamos a leer en el capítulo 3 del 1 al 5,
para asegurarse de que los hermanos podrían haber sido también seducidos por este tentador, ¿no? Leamos ahí el relato de Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versos 1 al 5. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio. ¿Estaba dormido Timoteo? No, estaba muy activo, colaborador nuestro en el Evangelio, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque nosotros mismos sabemos que para esto fuimos puestos. Sí, hay una lucha, porque también estando con vosotros os predecíamos, les dijimos, les advertimos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido. El apóstol Pablo no ignoraba que había una lucha. Por lo cual, verso 5, yo no puedo soportar más. Entonces envié para informarme de vuestra fe, no sea, ahí está la clave de nuestro texto, que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo fuera en vano. Él estaba preocupado, el apóstol, ¿ves? Y todas aquellas que hemos sido llamadas al servicio del Señor, todas aquellas que hemos respondido un día y le dijimos, Señor, mi vida entera es para ti, me comprometo a servirte, tenemos que recordar que hemos sido exhortadas en medio de este servicio a presentarnos al Señor. ¿Cómo? Como obreras que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad. Todas aquellas que hemos sido llamadas al servicio, y el enemigo sabe esa exhortación a nuestro favor. Y el enemigo va a buscar todas las maneras por desacreditarte, por desorientarte, todas las maneras posibles para que nuestras pasiones, en lugar de ser Cristo nuestra pasión, como también el martes escuchábamos, María, ¿te pusiste en el Zoom? No te vi, ¿sí? ¿No? Exhortación acerca de la pasión. ¿Quién es tu pasión? El enemigo sabe y él va a querer desorientarte. Desorientar la pasión que un día dijiste, Señor, no solamente una emoción, sino que yo me comprometo, mi vida es para ti. Él va a querer buscar todas las maneras posibles para que tú la llenes de cualquier perversión, de cualquier cosa ilegítima, lejos de lo que habías prometido el Señor. Entonces, en lugar de apasionarnos por vivir por Cristo, estamos completamente apasionadas por cualquier otra cosa que quita nuestras fuerzas, que quita nuestro tiempo, que quita nuestra capacidad para llevarle fruto al Señor. Entonces ocurre lo que temía el apóstol Pablo, ¿ves? Ocurre eso. El trabajo que han hecho otras personas en mi vida, en tu vida, ha sido en vano, porque has caído en la tentación. Pero afortunadamente en el verso 6 leemos que las noticias eran buenas, porque le dieron buenas noticias, de que la fe y el amor estaban avanzando en ellos, ¿no? Pero nos preguntamos nosotras, ¿qué es lo que nos apasiona a nosotras? Si lo que más nos apasiona en la vida es completar una carrera, no está mal, pero fíjate, ¿qué es lo que más te apasiona? Si lo que te apasiona en la vida es verte bonita, porque hay un concepto de bonita que cultura nos mete, ¿no? El estándar que tiene esta cultura. Y entonces vas a estar todo el tiempo muy obsesionada y enfocada en ponerte todas esas cremas que dice afuera que quita las arrugas y que te hace eterna juventud. Tu obsesión es eso, y tu obsesión es maquillaje, y sí, va a ocultar por un tiempo la realidad de que en mi cutis hay imperfecciones. Entonces, ¿qué es lo que te apasiona? Una sabia hermana escribió, si nuestra pasión es Cristo,
no habrá algo que nos complete más como mujeres mayores que llevar a otras mujeres a Cristo. ¿Es esa tu pasión? Lamentablemente, la pasión de Sansón, también lo vimos ahí en estos días, capítulos 14 de Jueces en adelante, ¿no? La pasión de Sansón estaba tan lejos de lo que debería haber sido. Y la Biblia nos va a enseñar que nuestro enemigo no solamente es un mentiroso, que nuestro enemigo es el tentador, sino que también la Biblia nos va a mostrar que nuestro enemigo es el príncipe de la potestad del aire. Es decir, él es el príncipe, no trabaja solo. Leemos en Efesios capítulo 6, verso 12. Ay, está bien, está con volumen. Gracias, Lita. Efesios capítulo 6, verso 12. Ella está chequeando, ¿ves? Una hormiguita trabajadora, siempre. Efesios capítulo 6, verso 12, nuestro texto que ahí vamos a estar abriendo todo este tiempo en nuestros estudios de la armadura de Dios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, con S, o sea, es plural, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Nueva Versión Internacional lo dice así, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Y ya hemos dicho que hay una falsa idea acerca del diablo y que por lo demás a él le acomoda mucho, es de que él es solamente un ser tan indefenso, sin mayor trascendencia en mi vida cotidiana, prácticamente inexistente. La frase que acabamos de leer ahí en Efesios capítulo 6, verso 12, cuando dice gobernadores de las tinieblas, tú puedes fijar ahí tus ojos y tal vez escribir en un ladito de tu Biblia, la composición en el griego de esta frase está compuesta por dos palabras, cosmos, krator. Cosmos, la primera, que tiene que ver con el mundo, con el sistema, preferentemente todo lo que hablamos a veces, el mundo de las finanzas, el mundo del deporte, etc. La segunda palabra, krator, con K de kilo, krator, que significa agarrar con firmeza o usar firmemente. ¿Cuál es la idea entonces ahora? El diablo y sus demonios tienen agarrado este sistema. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Lo vemos tan claramente. El diablo tiene agarrado firmemente este sistema. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios diga alto, no más. El diablo y sus demonios no son indefensas criaturas. Claro, algunas podrían decir y algunas personas dicen, no, yo lo aplasto con mis pies. Cuidado, eso no es tan cierto. Tal vez él podría estar tan feliz con que tú pienses así, porque él diría, oh sí, en ese momento que tú quieras aplastarme, yo voy a meter ahí con toda mi fuerza ese veneno. ¿Por qué razón? Recuerda que somos enemigas de Dios. Perdón, enemigas de Satanás, amigas de Dios. Y Satanás odia todo lo que Dios ama. ¿Cómo nos damos cuenta de que Satanás es el Dios de este siglo, como también lo describe 2 Corintios capítulo 4, verso 4? El apóstol Pablo lo menciona, es el Dios de este siglo. Cuando entendemos que es Él el que tiene sometido a su merced todo este sistema. Algunos ejemplos, solamente algunos, porque podemos dar una lista muy larga. ¿Quién inspiró a Lenin y el comunismo anticristiano? ¿Quién? Puedes contestar en tu mente. ¿Quién inspira hoy la industria de la música, de la pornografía y de todo lo que este sistema impone? ¿Quién? El diablo. ¿Quién usa hombres injustos
inmorales, indecentes, etcétera, todas las palabras feas para estos hombres que promueven leyes para que se mate a un bebé adentro del vientre de una mamá? ¿Quién usa a esos hombres? ¿Quién tiene seducidos a nuestros jóvenes? Y también a nosotras grandes, atención. Pero la próxima generación, aquellos que deberían estar proclamando a Cristo, donde ellos vayan en sus trabajos, en sus escuelas, donde sea, ¿dónde están? Están cautivos en los videojuegos, están cautivos en estos videos cortos que ahora están tan de moda, los Reels, todos estos cortos en YouTube, en Instagram. Te pasas un buen rato mirando todos esos absurdos videos. Y ahí los tiene Satanás cautivos en las redes sociales. Y te recomiendo leer, si es que leíste o escuchaste este artículo que escribió mi esposo hace unos días, tan cierto, ¿no? Que habla de la generación cautiva. Atención, padres, atención. ¿Cuál es el objetivo? Ya pasamos el 1 al 2 y vamos al 3. ¿Cuál es el objetivo del diablo? Degradarnos, destruirnos, descartarnos, desactivarnos, como decía, dormirnos. Pensemos en estos 3 propósitos del diablo. A la luz de la palabra de Dios, otra vez. ¿Cómo inicia él su estrategia? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es su táctica? Él va a distorsionar. Todo lo va a distorsionar. Y los sinónimos de distorsionar, imagínate, lo mismo. Deformar, desfigurar, torcer, otra vez, disfrazar. Un ejemplo lo podemos leer ahí en Hechos, capítulo 13, verso 10. Hechos, capítulo 13, verso 10. Cuando el apóstol Pablo, contendiendo con Elimás, el mago, le dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?» Trastornar. Del griego diastrefo. Trastornar, otra vez, distorsionar. Estamos poniendo en nuestra mente lo que es correcto para discernir cuando nos topamos con eso, ¿no? Eso es lo que quiere hacer el Satanás, corromper moralmente y pervertir todo lo que Dios ha creado. Una distorsión es no darse cuenta de la real esencia de lo que estamos viviendo, de lo que estamos mirando. Creemos que es una ilusión óptica. Eso es una distorsión. El diablo no necesariamente nos va a instar a que vayamos por un camino de mal. No. El diablo va a disfrazar y torcer los caminos malos para que nosotras, a nuestros ojos, nos parezcan como buenos. Por ejemplo, la crianza. Tenemos tantas cosas ahí en la crianza. No, es que no necesitamos disciplinar a los chicos. Tantas cosas que el diablo ha querido distorsionar. El noviazgo. No está tan mal que me junte con una persona que no conoce a Cristo, porque tal vez a través de mí él puede conocer a Cristo. Y pasan los tiempos y en lugar de conocer a Cristo, estoy siendo llevada a otra esfera. Asistir a la iglesia. Bueno, puede sonar muy lindo que realmente no voy a ir a la iglesia porque quiero pasar tiempo familiar. Lo hemos escuchado otras veces, ¿no? Son tantas maneras que suenan bien a la primera vista, ¿no? Pero realmente tenemos que estar atentas porque es Satanás torciendo, distorsionando la verdad. Esta manera de proceder la vemos muy fuertemente también cuando se ha introducido en la sociedad estos temas de la ideología de género. ¿Sí has escuchado, no? Tristes noticias. Escuchábamos hace poquito unas noticias tan fuertes, ¿no? Como, tienes que dejar al niño que decida su género. ¿Qué?
Sí, no lo inscribas ahí cuando estás inscribiendo a tu bebé, con qué sexo. Él tiene que elegir. Imagínate. Distorsión. Poner en la mente a través de la influencia demoníaca que frases como también el niño tiene su derecho a exigir, en lugar incluso en el ambiente cristiano he escuchado hablar de confusión de género. No, es que él está confundido. ¿Qué? Distorsión. Así él está logrando su objetivo, porque su objetivo de destruir esta primera institución que es sagrada del Señor, el matrimonio, encomendada por el Señor, él sabe que destruyendo el matrimonio, ¿qué va a pasar? Se destruye la familia y luego la sociedad. Por supuesto. El propósito del diablo siempre será pervertir, degradar los caminos rectos del Señor. Ponlo ahí como una estampa en tu mente. Siempre será destruir los caminos rectos del Señor. El diablo tiene varias estrategias. Ya hemos hablado. Acciones engañosas para conseguir sus objetivos. Él te va a desalentar de todas las maneras posibles. Él te va a desanimar de todas las maneras posibles. Depresiones, desilusiones. Yo pensé que iba a pasar esto y no pasó. Yo pensé que me iba a ser fiel y no es fiel. Desilusiones. Todas estas frustraciones. Otra vez, confusiones morales. Todas estas doctrinas equivocadas. Él conoce cuál es nuestro punto débil. Él conoce cuál es tu punto débil. Y va a apuntar ahí firme. Como si tuviésemos atrás de nuestra espalda este punto de donde se tira el dardo. ¡Pum! Ahí está. Apuntando firme. Y si él no puede lograr su objetivo a través de una manera, va a intentar de otra. Recuerda, él no descansa. Ahora, una cosa que él también sabe es que él, por más que trate por todas las maneras de destruirnos, no lo va a lograr. Él no lo va a lograr. Él sabe que lo único que puede lograr en este momento es que nosotras aquí en la tierra perdamos el tiempo, que seamos inútiles, que quedemos sentadas ahí improductivas y que no llevemos fruto para el Señor. Eso sí él puede hacer. Satanás quiere que nosotras no experimentemos los beneficios de ser victoriosas. ¿Te acuerdas cuando al principio dijimos? Estamos en el lado de la victoria, estamos en esa posición, ya tenemos la victoria. Nuestro Señor venció la muerte, pero Él no quiere que nosotras experimentemos esos beneficios. Por eso tenemos que mantenernos aquí alertas, vigilando todas estas maneras de pensar que la influencia que el mundo quiere meternos. Con el consejo que nos da el apóstol en Romanos 12, que también hemos estado mirando en estos días, Romanos 12, versículo 11, el apóstol Pablo dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, hiervan por el Señor, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. No nos dejemos arrugar por Satanás. Mantengámonos despiertas. Ya los días de la pereza cultural, del cristianismo perezoso deben terminar, ya. Mujeres, todas aquí, despertemos y hagamos que en nuestro hogar haya un despertar a través de la exposición de la palabra del Señor. Nosotras no podemos lograr nada con nuestras manipulaciones, lo único que logramos es empeorar muchas veces las cosas, pero abramos la palabra de Dios, expongamos a nuestros hijos una y otra vez, a nuestras familias, a todas nuestras influencias en la escuela, en el trabajo. Tenemos que reconocer que para consumir una vida en el trabajo, a veces escucho de mujeres que trabajan 10 horas fuera de casa,
tenemos que reconocer que para todo lo que significa sacar adelante mi carrera, ahí sí que tengo toda mi energía. Pero para ser diligente para las cosas del Señor, para congregarme en una iglesia, para decir en qué puedo servir en una iglesia, ahí ya no hay mucho tiempo. Ahí realmente hay apatía. ¿Sabes lo que eso significa? Hay indiferencia. Y si sé que hay una generación que no conoce al Señor, no me importa. Por eso cuando leemos las historias aisladas, que ayer también escuchábamos, ¿no?, en la Biblia, y hoy día leíamos una historia tremenda, terminando Jueces, ¿no? Y escuchamos estos mandatos y tenemos una tendencia a criticar, a cuestionar, a ofendernos. ¿Cómo puede ser? Seguramente las feministas, por supuesto, ellas podrían oponerse al mandato de que la esposa debe someterse a un esposo. Lo dice la Biblia. Claro, leen las palabras aquí, un poco de allá, no tienen ningún estudio de todo el contexto. Y tal como veíamos ayer en el estudio, como les decía, esa historia de este hombre que fue a buscar las leñas en el día de reposo, y a mí me quedó tan claro, y digo, sí, muchas veces que criticamos, ¿no? Y es nuestra primera actitud, y es porque estamos realmente dejando el concepto de la santidad tan lejos. No consideramos todo lo que esto significaba, recordar en el día especial que el Señor había designado, su obrar, su persona, sus milagros. No fue, pasé por el mar, el Señor me proveyó 40 años, no se me gastó mi ropa. No, eso fue mucho. Y nosotras también. Pensar en nuestra salvación que no merecemos. Reflexionemos entonces en este día mientras leemos estos últimos capítulos. Bueno, ya hoy día terminamos, ¿no? Esto lo estaba escribiendo antes. ¿Dónde está este grado de separación que yo tengo en mi mente de las cosas santas y las cosas que son de Dios? En aquellos días, dice ahí, no había rey, así que todos hacían lo que bien les parecía. Que no sea ese nuestra historia. Nosotros tenemos un rey y nosotras debemos obedecer lo que Él dice que tenemos que obedecer. Entonces, recordemos, todo esto que hemos aprendido nos lleva de rodillas al Padre en oración. Todo esto no es fácil digerirlo. Satanás no quiere que lo tengamos aquí bien presente en nuestra vida. Tenemos que ir al Padre en oración, depender y decir, Señor, realmente usa toda esta palabra en mi corazón, úsala en mi vida. Si no oro, si solamente recibo, y si no le pido al Señor las fuerzas, realmente mi armadura está incompleta y vamos a ir mirando eso más adelante, ¿no? Tomad toda la armadura de Dios para que podamos vencer. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta noche. Estamos tan agradecidas, Señor, porque tu misericordia, tu gracia nos pone ahora aquí a escuchar de tus verdades, hasta a tener este consejo en nuestra vida, desde pequeñitas, las que están aquí chiquitas, escuchando tus verdades y considerándolas para su vida. Oh, bendito Dios. No es fácil estar en este mundo. Encontramos aflicciones, encontramos batallas, muchas luchas, pero Señor, tú nos dices que tenemos que confiar, porque tú has vencido. Tú has vencido. Estamos del lado de la victoria. Y te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre.
Sabemos que eres tú el que solamente puede adiestrar nuestras manos, nuestros dedos para tomar la armadura para la batalla. Reconocemos que eres nuestra roca, nuestro Dios fuerte, nuestro castillo. Bendito eres, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor las bendiga. Nos vemos la próxima semana.